Buenos días. Nuevamente les damos la bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond, en donde abordaremos el día de hoy la segunda parte del tema de choque hemorrágico, sobre todo tocando aspectos muy importantes en el tratamiento del choque hemorrágico. Bien, como habíamos comentado, la American College of Surgeons describe 4 clases de hemorragia para enfatizar los signos tempranos del estado de choque. Estos estadios son estadios que nos evalúan la gravedad de cada uno de los pacientes y se clasifica en la clase 1, clase 2, clase 3 y la clase 4 y toma en cuenta 6 parámetros que son importantes para evaluar cada una de estas clases. Las pérdidas sanguíneas en mililitros y en porcentajes de la volemia estimada, en donde la clase 3 y la clase 4 es en donde existe una gran pérdida en porcentaje de la volemia. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y por último las manifestaciones neurológicas que en el estadio clase 3 y clase 4 veremos que empiezan ya a haber manifestaciones neurológicas que nos orientan a una gran pérdida sanguínea. Si recordamos que existen mecanismos compensadores que lo que tratan de hacer es precisamente desviar el volumen sanguíneo a órganos vitales como son el corazón y el cerebro. La clase 2 se considera como una hemorragia moderada y se va a caracterizar por una disminución en la presión de pulso. Recordemos que la presión de pulso es la diferencia que existe entre la presión sistólica y la presión diastólica. En estos pacientes va a haber la piel que va a estar fría y pegajosa y un llenado capilar retardado. La clase 3 se caracteriza por una ya significativa caída de la presión sanguínea con cifras sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio, disminución en la presión sanguínea mayor al 20 o 30% de la presión basal de cada uno de los pacientes y obviamente con un llenado capilar mucho más lento. Además, como les mencionaba, existen cambios ya en el estado mental que nos deben de ¿qué? De alertar. Este es un signo de alerta. Cuando llega un paciente con cambios en el estado mental secundario a un choque hemorrágico, nos está hablando que es un choque hemorrágico ya grave. El paciente entonces presentará ¿qué? Confusión, en este caso de la clase 3 de la clasificación. Es importante tomar en cuenta que la ansiedad y el dolor pueden contribuir a una disminución de la presión arterial, pero esto no nos debe de desviar, ¿sí? Y recordar que nosotros debemos de asumir que la disminución en la presión arterial es secundaria a pérdidas sanguíneas hasta no demostrar lo contrario. La clase 3 y 4 se van a considerar entonces como hemorragias ¿qué? Severas, o sea, la clase 3 y clase 4 ya son hemorragias severas. La clase 4, que es la clase más grave de todas, se caracteriza por una significativa depresión en la presión sanguínea y el estado mental. Signo de alerta, la letargia, o sea, el paciente pasa de un estado de confusión a un estado de franca letargia y nos orienta a pensar en una clase 4. Es evidente que la presión sistólica será mucho menor a 90 milímetros de mercurio y la presión del pulso se va a estrechar más, en promedio menor o igual a 25 milímetros de mercurio, que son otras de las características de este estadio clase 4. Bien, también vamos a encontrar una marcada taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Recuerden, les he comentado en otras exposiciones que la taquicardia es un dato que nos orienta a pensar en la gravedad de un enfermo. La piel va a estar más fría, la piel va a estar pálida y bueno, el llenado capilar está francamente retardado. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos más importantes que debemos de nosotros tener en mente cuando manejamos a un paciente con choque hemorrágico? Son los siguientes 4 objetivos. Primero, mantener
un adecuado aporte de oxígeno a los órganos vitales, ¿sí? Cerebro, corazón. Reconocer y revertir lesiones que pongan en peligro la vida del paciente, porque puede tener una patología agregada, además del choque hemorrágico, y que en ese momento esté poniendo gravemente en peligro al paciente. Hay que prevenir o evitar las pérdidas sanguíneas y restaurar el volumen intravascular si es necesario. Ahorita vamos a ver cómo debemos de restaurar este volumen. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el paciente tiene un choque relacionado a trauma. Primer punto, maximizar la oxigenación. Establecer una vía aérea permeable e inclusive, si es necesario, la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica hay que llevarla a cabo lo más pronto posible cuando ésta esté indicada. Identificar, como les había mencionado, y tratar de inmediato lesiones que pongan en peligro la vida. Aquí ejemplificamos dos que son importantes, como es el tamponaje cardíaco y el neumotórax a tensión. Recuerden que el neumotórax a tensión, su diagnóstico es clínico, se debe de hacer en el momento que el paciente llega a los servicios de urgencias y resolverlo lo más pronto posible. Un neumotórax a tensión puede en un momento dado matar a un paciente. Muy bien. Una vez que hemos pasado estos pasos, bueno, vamos a identificar si existe una hemorragia externa que podamos en ese momento cohibir, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que realizar estudios iniciales si estamos sospechando que tengamos una hemorragia no compresible, ¿sí? Para identificar, por lo tanto, hemorragias y sitios lesionados. A su vez, tenemos que establecer un acceso endovenoso, obtener en ese momento el tipo y el cruce sanguíneo, iniciar la resucitación con productos sanguíneos cuando sea necesario y tomar en cuenta algo que es muy importante. En el tema pasado hablábamos de la exsanguinación, el protocolo de transfusión masiva cuando esté indicado, es decir, cuando las pérdidas sanguíneas, ¿sí?, son mucho mayores al 40% del volumen circulante. Bien. Entonces, en el manejo inicial del choque hemorrágico, el control externo de la hemorragia es la primera medida que debemos hacer. Es decir, primero identificamos los sitios de hemorragia externa, vamos a aplicar una presión directa sobre la herida con un apósito, podemos aplicar un segundo apósito si esto es necesario y mantenernos ahí hasta tratar de cohibir la hemorragia y posteriormente colocar un vendaje compresivo. Es importante recordar lo siguiente: ¿se puede hacer pinzamiento del vaso sangrante? Sí, solamente que se visualice directamente. ¿Por qué? Porque nunca debemos de realizar un pinzamiento a ciegas. ¿Cuál es la razón? Que podemos lesionar muchos más vasos sanguíneos e inclusive exacerbar la hemorragia en ese momento. Por ejemplo, una hemorragia en alguna extremidad superior, extremidades inferiores. Entonces, recuerden, nunca realizar un pinzamiento a ciegas. ¿Ok? Bien. Otro aspecto que debemos de recordar es que las heridas del cuero cabelludo son aquellas lesiones contusas o incisas que resultan en un traumatismo en la piel que recubre el hueso craneal. Estas heridas pueden sangrar de manera profusa y en muchas ocasiones las pasamos por alto si el paciente trae, por ejemplo, otro tipo de hemorragia en otro sitio, otro compromiso en otro órgano. Entonces, como que a veces no nos fijamos que puedan tener estas heridas del cuero cabelludo y que pueden sangrar de manera importante. ¿Cómo vamos a manejar estas heridas del cuero cabelludo? Pues puede ser desde medicamentos, la aplicación de medicamentos como la lidocaína, la epinefrina, el manejo de clips o las suturas continuas, ¿no?, que podemos hacer en el cuero cabelludo a manera de detener la hemorragia.
Los torniquetes tienen indicaciones precisas. A no todo paciente se le debe de aplicar un torniquete. Primero, cuando hay una amputación de la extremidad, hay que utilizar un torniquete. Si el daño de la extremidad es un daño muy severo, debemos de aplicar el torniquete, o bien cuando otras medidas para el control de la hemorragia no logran en un momento dado controlarla, entonces podemos recurrir a los torniquetes. Y recordar que el torniquete debe ser liberado periódicamente, cada 45 minutos cuando sea posible. ¿Por qué cuando sea posible? Puede ser que yo lo libere a los 45 minutos y el paciente empiece nuevamente a sangrar. Entonces tendré que volverlo a aplicar. ¿Y cuál es la finalidad de que se tenga este periodo de tiempo? ¿Sí? Cada 45 minutos, evitar la isquemia prolongada y evitar posibles pérdidas tisulares. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que les menciono precisamente para la aplicación de torniquetes. Otro aspecto importante y que puede producir hemorragias son las fracturas de pelvis inestables, que son asociadas a daño vascular, ¿sí? Y sobre todo tomar en cuenta que desde el mismo servicio de urgencias debemos de estabilizar estas fracturas, sobre todo cuando son fracturas que se conocen de libro abierto. Estas fracturas se pueden estabilizar con un estabilizador pélvico circunferencial, si se tiene en el servicio de urgencias, y si no, con una sábana alrededor de la pelvis, a manera de cohibir lo más que se pueda la hemorragia, y recordar la consulta ortopédica inmediata. ¿Para qué? Para que se dé el tratamiento definitivo de estas fracturas inestables que pueden poner en peligro la vida de los pacientes, sobre todo si se asocian a daño vascular. Entonces, el control de la hemorragia también se debe de establecer en aquella hemorragia que no es compresible, es decir, la que no es evidente, la que no podemos comprimir, y vamos a requerir de ciertos estudios para poder en un momento dado descubrir esta hemorragia no compresible. Dentro de estos estudios tenemos lo que conocemos como la sonografía abdominal enfocada para trauma, el FAST, ¿sí? Sobre todo en trauma de abdomen, ¿sí? Donde pensamos que hay una hemorragia importante. Una radiografía de ¿qué? De tórax. Pues es evidente, ¿no? Para ver todas las estructuras de la caja torácica, ¿sí? Incluyendo pues, procesos hemorrágicos. Una tomografía computarizada para el espacio, sobre todo retroperitoneal, pero siempre en pacientes que estén hemodinámicamente estables. No podemos enviar a un paciente a una tomografía si está inestable. No podemos enviar a un paciente a una tomografía si tiene un neumotórax a tensión o a una placa de rayos X. Hay que vigilar mucho eso. La estabilidad, precisamente antes de someterlo a este estudio de tomografía. Bien, los pacientes inestables deben ser entonces estabilizados mediante resucitación en el departamento de urgencias, antes de ser enviados, como les mencionaba yo, a una tomografía computarizada. Existe un balón, que es el balón de resucitación aórtico endovascular, que se conoce sus siglas en inglés como REVOA, el cual es un auxiliar bueno e intentarlo en pacientes que están hemodinámicamente inestables y sobre todo los que tienen una hemorragia abdominal y pélvica. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de colapso cardiocirculatorio, previniendo el paro circulatorio. Produce una redistribución del volumen circulante con una mejoría tanto en la perfusión carotidia como en la perfusión coronaria y nos da la oportunidad para realizar en un momento dado el control definitivo de la hemorragia mediante ya sea cirugía o utilizando una angioembolización del vaso sangrante, ¿sí? Para precisamente controlar la hemorragia. Entonces, este balón de resucitación aórtico-endovascular es una buena medida cuando se tenga para su uso. ¿Tiene complicaciones? Sí tiene complicaciones, como puede ser
la isquemia en los tejidos distales a la oclusión, o que trae como consecuencia, sin duda, un mayor aumento de la acidosis, hipoxia y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, esta alteración fisiológica que produce el balón de resucitación aórtico, cuando fue comparado con la oclusión aórtica tradicional por toracotomía, es menor la alteración fisiológica que se logra con este balón de resucitación aórtico que con este procedimiento por toracotomía. Entonces, pues es un buen instrumento que podemos utilizar en la resucitación de este grupo de pacientes. Bien, el FAS, ultrasonido, está indicado ante la presencia de un trauma abdominal cerrado. Habitualmente es cuando más se indica, precisamente ¿para qué? Para ver si existe líquido libre intraabdominal, si existe una hemorragia intraabdominal, y nos puede servir como una primera evaluación en caso de la presencia de sangre en pericardio o la presencia de neumotórax. Entonces, como primera evaluación nos puede servir en estos dos casos, pero fundamentalmente se utiliza en trauma abdominal cerrado. ¿Qué pasa con el lavado peritoneal? Bueno, el lavado peritoneal con el advenimiento del FAS pues ha sido prácticamente desplazado. Sin embargo, ¿lo podemos utilizar? Sí, lo podemos utilizar. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando no dispongamos de un ultrasonido. No en todos los sitios tenemos un ultrasonido a la mano para hacer un FAST, ¿sí? O bien, si lo tenemos, pero los hallazgos son equívocos o los hallazgos del ultrasonido son inconsistentes. Entonces, tenemos duda, podemos recurrir al lavado peritoneal diagnóstico. Bien, un acceso vascular de manera concomitante debe ser obtenido tan rápido como sea posible. Este acceso vascular se puede llevar a cabo de tres maneras. Primero, 2 catéteres cortos periféricos calibre 16 o mayor, ese es el de elección, ¿no? O sea, el acceso vascular de elección son catéteres periféricos, 2 catéteres periféricos. ¿Sí? Tenemos también los dispositivos intraóseos, que también son de gran utilidad, bien colocados. Y si en un momento dado no podemos ni colocar catéteres cortos periféricos, ni contamos con un dispositivo intraóseo, bueno, pues entonces nos queda la aplicación del catéter venoso central, en promedio 8 French, pero actualmente lo que se hace es colocarlos con guía ultrasonográfica. Los trabajos que hay desde hace un buen de tiempo en relación al catéter venoso central con guía ultrasonográfica, ¿sí?, reportan prácticamente mínimas complicaciones secundarias a la aplicación de un catéter venoso central, ya sea por vía yugular o por vía subclavia. ¿Por qué? Porque finalmente, imagínense un paciente que además de tener choque hemorrágico, le colocamos un catéter y pusimos un neumotórax, ¿no?, o un sangrado extra de alguno de los vasos, pues esto complicaría seriamente al paciente. Entonces, la guía ultrasonográfica hay que tomarla en cuenta para colocar estos catéteres, sobre todo en pacientes que están en estado de choque, en pacientes que están muy graves, ¿no?, para tener la certeza que lo estamos colocando de manera adecuada. Bien, el manejo de la hemorragia en el paciente adulto con trauma va a depender de varios factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, el conocimiento o sospecha de las lesiones. Ya vimos que hay lesiones compresibles y lesiones no compresibles. Los signos vitales, o sea, principalmente los datos de hipotensión arterial, ¿no?, que es hipotensión arterial, taquicardia, ¿sí? La extensión de la hemorragia. ¿Cómo sabemos la extensión de la hemorragia? Tenemos la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos, que ya les comenté, que nos auxilian de manera muy importante para evaluar la extensión de la hemorragia. Y hay que evaluar la disponibilidad de recursos. Si en nuestro hospital tenemos los recursos necesarios para tratar a estos enfermos, hay que dejarlos ahí, o bien
ver la necesidad de ¿qué? De transferir a estos pacientes una vez que están lo mejor posible estables, porque muchas veces hay que controlar la hemorragia de inmediato para que un paciente se estabilice. Entonces, un principio clave es minimizar el uso de líquidos intravenosos en la resucitación del choque hemorrágico. Líquidos intravenosos o cristaloides. Me enviaron una pregunta al chat del canal, que cuándo estaban indicados el uso de cristaloides y cuándo hemoderivados. Bueno, pues aquí el primer punto que les quiero comentar es ¿no? Que un principio clave es minimizar el uso de líquidos intravenosos en la resucitación del choque hemorrágico. ¿Cuándo están indicados los líquidos intravenosos? Para la resucitación de pacientes hipotensos que tengan una presión arterial media menor de 65 hasta que la sangre esté disponible. En cuanto tengamos la disponibilidad de la sangre, tenemos que transfundir a los pacientes de inmediato. O sea, no es correcto seguir manejando cristaloides. ¿Okay? Por lo tanto, la transfusión de productos sanguíneos tan pronto como su necesidad sea reconocida, hay que llevarla a cabo. El tratamiento de la hemorragia con cristaloides por vía endovenosa aumenta el riesgo de coagulopatía por dilución. Por eso es que no debemos de utilizarlos de manera indiscriminada. De los factores de coagulación, plaquetas y la posible hipotermia que podemos producir, ¿sí? Con la administración de cristaloides. Por lo tanto, la resucitación con cristaloides ha sido durante mucho tiempo un tema de considerable debate. En pacientes dañados severamente, la meta es minimizar la administración, como les mencionaba, de cristaloides. ¿Sí? Una infusión de cristaloides excesiva, ¿cuál es esta? Cuando tenemos una relación, por ejemplo, de cristaloides, paquete globular mayor a 1.5 a 1, ha sido asociado con peores resultados en pacientes con hemorragia severa. ¿Qué vamos a hacer o cómo podemos o debemos administrar los cristaloides? Bueno, en primer lugar, hay que administrar bolos de 500 mililitros, ¿sí? De cristaloides isotónicos. Vamos a continuar con estos bolos, sí podemos continuar hasta que ya tengamos los productos sanguíneos, ¿sí? O bien hasta que la presión sistólica del paciente sea de 90 milímetros de mercurio la sistólica. Ahí vamos a detener nuestra administración de cristaloides. La resucitación, por lo tanto, debe ser en primer lugar dirigida en base a ¿qué? A la presencia o ausencia de hipotensión arterial. Hay estudios en los cuales se comprobó lo siguiente. La infusión de más de 500 mililitros de cristaloides isotónicos en pacientes sin hipotensión se asoció con peores resultados, mientras que la infusión o la misma infusión de 500 mililitros de cristaloides en pacientes con hipotensión fue de beneficio hasta obtener una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, el dato de hipotensión arterial, ¿sí? Nos orienta a si debemos o no utilizar cristaloides de inicio. Pero recordar, y lo vuelvo a repetir, hasta que tengamos la disponibilidad de sangre o bien hasta que la presión sistólica del paciente adquiera los 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el líquido ideal que debemos de administrar? Pues esto permanece incierto. Las recomendaciones más importantes dicen que usemos Ringel lactato, que una de sus complicaciones sería la alcalosis metabólica, o también podemos utilizar la solución isotónica, es la fisiológica que conocemos, al 0.9%, cuya complicación pudiera ser la acidosis hiperclorémica, o es la acidosis hiperclorémica. Sin embargo, estas dos complicaciones en cada uno de estos cristaloides se observan cuando la cantidad de cristaloides que estamos administrando sea muy importante. Entonces, como ya sabemos que no tenemos que darles tantos cristaloides, pues es poco probable que se presenten estas dos complicaciones. Bien, hay otras soluciones que también han estado en estudio, como es la solución salina hipertónica,
Ha sido evaluada extensamente y se ha encontrado que sí puede ser de beneficio porque produce un movimiento osmótico desde el líquido intersticial hacia el espacio intravascular. Recuerden que el agua o el líquido se va de un sitio de menor osmolaridad a un sitio de mayor osmolaridad. Es el diluyente universal del agua. Y además se ha observado que estas soluciones salinas hipertónicas modulan la respuesta inflamatoria al daño. Ya habíamos platicado en otras exposiciones, pues cómo se va estableciendo por la isquemia tisular esta respuesta inflamatoria al daño. ¿Qué pasa con los coloides? Bueno, el uso de coloides no mejora la morbilidad ni la mortalidad en pacientes con trauma. Esto ya está bien determinado, a pesar de que aumenten el volumen intravascular y que mantienen la presión oncótica del plasma. Sin embargo, ningún estudio ha comprobado que mejore la morbilidad y la mortalidad en pacientes con trauma. Bien, ¿cómo vamos a administrar los productos sanguíneos? Los productos sanguíneos deben ser administrados en cantidades equivalentes a una relación 1:1:1. ¿Qué es esto? Si yo administro un paquete globular, tengo que administrar un plasma. Si yo administro un paquete globular y un plasma, tengo que administrar plaquetas. Las plaquetas, ¿cómo las puedo administrar? Recuerden que puedo administrarlas a través de concentrados plaquetarios, que uno de los problemas de los concentrados plaquetarios es que cada concentrado plaquetario es de un solo donante, entonces la posibilidad de una reacción se incrementa. Por lo tanto, actualmente si tenemos esa posibilidad de tener aféresis plaquetarias, hay que utilizarlas. Una aféresis plaquetaria es en promedio, alcanza 6 concentrados plaquetarios. Si lo extrapolamos al número de plaquetas que podemos transfundir a un paciente, podemos llegar hasta las 25.000 plaquetas con la utilización de estas aféresis plaquetarias. Bien, ¿cuál es la finalidad de esta relación 1:1:1? Disminuir los riesgos asociados a transfusiones a gran escala de productos sanguíneos, limitar los efectos sistémicos adversos de la lesión. ¿Cuál es la coagulopatía? Recuerden que estos pacientes con trauma, con choque hemorrágico, tienen una respuesta inflamatoria sistémica, son pacientes que tienen coagulopatía per se por la respuesta al trauma. Y bueno, pues esta relación que ahora se hace de 1:1:1 limita estos efectos sistémicos que lo observamos en 2 pacientes. Hay un estudio que se llama tromboelastografía. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esta es una prueba dinámica que nos va a evaluar la función plaquetaria y la función de la coagulación. ¿En qué consiste? En que se hacen una serie de ensayos de varios parámetros de la formación del coágulo en la sangre entera. También sirve para monitorear la interacción que tienen las plaquetas dentro de la malla de fibrina del coágulo, ya sea durante la formación del coágulo o también la lisis del coágulo a lo largo del tiempo. Y también nos sirve para predecir eventos tromboembólicos en pacientes quirúrgicos. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de esta prueba dinámica, hay que llevarla a cabo porque es una excelente guía de cómo seguir transfundiendo a un paciente. Bien, hay un término que se llama la resucitación de control de daños. Esta resucitación en control de daños se basa en ¿qué? En la transfusión temprana. Recuerden, hay que transfundir a los pacientes tempranamente siempre. Esta resucitación de control de daños sirve para reducir la mortalidad en pacientes con severa hemorragia, el uso de una mayor proporción de paquetes globulares, plaquetas y plasma, y es usada de manera concomitante con la cirugía que todos conocemos en trauma, que se llama cirugía de control de daños. ¿Sí? Cirugía de control de daños, controla daños y ya en segundo intento entra para corregir otras situaciones. Entonces, la resucitación de control de daños
con la cirugía de control de daños ha disminuido la mortalidad de los enfermos, la mortalidad de los pacientes. Recuerden, el control de la hemorragia es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diversos estudios también en los cuales se hicieron de manera comparativa pacientes los cuales se les administraba de manera convencional, desde cristaloides, transfusiones, pero sin controlar la hemorragia, con pacientes en los cuales se controlaba la hemorragia, ¿sí? Primero, y después se reperfundía. Esto dio como consecuencia a lo que conocemos y que vamos a ver un poquito más adelante, como lo que es la hipotensión permisiva, que veremos cuáles son sus indicaciones. Entonces, en el grupo de pacientes, los cuales se controlaba primero la hemorragia, la mortalidad disminuyó de manera considerable. Entonces, esto vino a dar un cambio de la forma de tratar a estos pacientes. Bien. ¿Cuál es el tipo de sangre que consideramos como el donador universal? Pues el tipo de sangre o RHD negativa es el donador universal y tiene la gran ventaja que puede ser administrada a todos los individuos. Hay lugares, sobre todo centros de trauma o ciertos servicios de urgencias, en donde tiene una reserva especial de sangre o RHD negativa. Esta sangre es la apropiada en niñas y mujeres en edad reproductiva que deben de recibir por un choque hemorrágico sangre. ¿Por qué? Porque esto va a reducir el riesgo de desarrollar anticuerpos ARHD causantes de la enfermedad hemolítica que se observa en el feto o en el recién nacido si esta mujer o estas niñas, después mujeres, desean embarazarse. El tipo de sangre o RHD positiva puede ser usada en mujeres en quienes el embarazo no es considerado o en hombres. Entonces podemos utilizar este tipo de sangre o RHD positiva. Si la condición del paciente lo justifica, se debe transfundir inmediatamente sangre de liberación emergente. ¿Sí? O sea, lo ideal es que se determine el tipo y el cruce sanguíneo. Sin embargo, este procedimiento requiere de mayor tiempo. Hay veces que tardan hasta 20 minutos o un poco más, dependiendo también de cada laboratorio. Entonces, sí, deberemos de pedir sangre de liberación emergente. ¿Por qué? Porque si es un paciente que se está exsanguinando, pues no vamos a estar esperando 20 minutos. Esos 20 minutos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta condición, ¿sí?, para solicitar sangre de liberación emergente. El retraso en la resucitación con líquidos hasta la intervención quirúrgica para control de la hemorragia mejoró la sobrevivencia de los pacientes, ¿sí? O sea, esto, lo que les comentaba, ¿no?, dio lugar a lo que se conoce como la hipotensión controlada o hipotensión permisiva. Puede ser de beneficio en estos pacientes, sobre todo si son lesionados por bala o puñal en todo lo que es el torso, ¿no? ¿Cuál es la meta de esta hipotensión controlada permisiva? Lograr 70 milímetros de mercurio de presión sistólica, ¿sí?, con presión arterial media entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Estos serían los dos parámetros que debemos de lograr con esta hipotensión permisiva. Y recordar algo muy importante: la hipotensión controlada o permisiva está contraindicada llevarla a cabo en pacientes con daño cerebral. Pacientes con daño cerebral debemos de llevar la presión arterial sistólica hasta 120 milímetros de mercurio. Recuerden que es uno de los órganos más importantes que debemos de proteger. Entonces, si el paciente viene con trauma, choque hemorrágico, pero tiene además traumatismo craneoencefálico, olvidémonos de llevar a cabo esta hipotensión controlada o permisiva, ¿sí?, independientemente de esto que les comenté, ¿no?, de la que aumenta la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque si tiene daño cerebral va a aumentar la mortalidad en los pacientes. Yo les comentaba previamente que un paciente con daño cerebral, el pronóstico de un paciente
con trauma, hemorragia, sin daño cerebral es diferente al que tiene daño cerebral. El paciente con daño cerebral es un paciente cuyo pronóstico y cuya mortalidad se incrementa de manera importante. La determinación de los recursos es un punto muy importante a considerar en el manejo del choque hemorrágico por trauma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en mente el manejo definitivo del paciente, el someterlo a una cirugía emergente precisamente para este manejo definitivo y sobre todo si esta cirugía se hace en manos expertas, como son los cirujanos de trauma, ¿sí? Entonces pues debemos de valorar el traslado de nuestro paciente a un centro de trauma o a un centro en donde se cuente con todos los recursos si nuestro hospital no cuenta con ellos. Entonces, esto es un aspecto que no debemos de olvidar. Bien, en resumen, en los conceptos claves vamos a considerar lo siguiente. El choque hemorrágico comprende la mayoría de los casos de choque traumático y se divide en 4 clases basadas en la presentación clínica. Las caídas significativas en la presión arterial generalmente no se manifiestan hasta que se produce una hemorragia de la clase 3 o una pérdida de más del 30% del volumen sanguíneo. Los pacientes con lesiones graves, incluyendo jóvenes sanos y adultos mayores, con medicamentos cardiovasculares pueden no manifestar signos obvios de choque inicialmente. Cuidado con este grupo de pacientes. El manejo de la hemorragia en el paciente adulto con trauma variará dependiendo de qué, como les comentaba, de las lesiones conocidas o sospechadas, signos vitales, la extensión de la hemorragia, los recursos disponibles y la necesidad de transferir a estos pacientes. Puntualizar, se debe minimizar el uso de líquidos intravenosos para la resucitación. Usar solo para pacientes hipotensos hasta que la sangre esté disponible. Transfundir los productos sanguíneos tan pronto como se reconozca la necesidad de hacerlo, dar productos sanguíneos, glóbulos rojos, paquetes globulares, plasma, que nos va a proporcionar factores de coagulación y plaquetas. Recuerden, en unas cantidades equivalentes a una proporción de 1, 1, 1. Si está disponible, usar la tromboelastografía para guiar la resucitación. Una respuesta inicial favorable del choque con reemplazo de volumen o transfusión sanguínea no debe de confundir al médico y evitar descartar un posible daño severo oculto. O sea, tenemos que hacer todo este algoritmo que habíamos presentado, tenemos que hacerlo de manera estricta, de manera exacta, precisamente para que no se nos vaya a ir alguna lesión, que al rato el paciente no sale y otra vez está hipotenso y más grave. La resucitación temprana efectiva puede enmascarar a una hemorragia significativa. Cuidado. Recordar que la presencia de un daño de ninguna manera excluye la posibilidad de otros daños severos. Esto lo podemos ver en aquellos pacientes que son lesionados, por ejemplo, con picahielo, ¿sí? Que muchas veces no se exploran de manera adecuada y se encuentra una lesión muy pequeña, pero por dentro no sabes qué es la lesión tan importante que puedan tener los pacientes. Entonces hay que explorarlos de manera adecuada y de la cabeza a los pies, ¿no? Y revisar también, voltear al paciente, revisar que no tenga lesiones en la espalda. A muchos pacientes les dan como un picahielo y apenas es perceptible la lesión, que ni siquiera sangra, pero pues cumple esto, ¿no? Que recordemos que la presencia de un daño de ninguna manera excluye la posibilidad de otros daños severos, que sería un ejemplo. Movilizar rápidamente todos los recursos necesarios, cirugía, anestesia y el banco de sangre. Y transferir a un centro de trauma lo más pronto posible si no se cuenta con los recursos necesarios. Bien, y con esto terminamos esta segunda parte del choque hemorrágico. Muchas gracias.